Buenos días a todos y a todas. Primero de todo, agradecer a la organización por contar con mi presencia para poder explicaros un poco, ¿no?, lo que vamos a ver en esta charla, que es las posibilidades que los propios recursos naturales que podemos tener en el cultivo de cítrico nos pueden ayudar a mejorar la regulación de las plagas que afectan a este cultivo. Como vemos en el título, aparece la palabra resiliencia, ¿no? Pues aumento de la resiliencia frente a plagas y enfermedades de los cítricos a través de la gestión de los recursos naturales, ¿no? Para comenzar, como es un término, el término de la resiliencia, que se ha utilizado muchísimo, ¿no?, en lo que últimamente en agricultura, pues me gustaría ir directamente a la definición, ¿no?, pues para que lo tengamos claro. Resiliencia viene del latín resilie, ¿no?, es el origen de la palabra, que es como saltar hacia atrás, ¿no? Y nos habla de alguna manera, pues, de la capacidad que tienen tanto los organismos como los sistemas vivos para, ante una perturbación, poder volver al estado original. Yo creo que eso en los sistemas de cultivos y específicamente en los cítricos es una característica que se da de una manera muy evidente. De hecho, casi que se podría poner, ¿no?, en la RAE como ejemplo, ¿no?, de resiliencia, ¿no?, lo que es la protección de cultivos. De hecho, me gusta muchas veces comentar, ¿no?, pues cuando hablamos de todo el tema de lo que es el control biológico por conservación, poner el ejemplo de los cítricos, ¿no?, de lo que es de nuestra citricultura contemporánea, ya que si hiciéramos un vistazo no bibliográfico a todo lo que, digamos, a todos los fitófagos que de alguna vez durante los últimos prácticamente 150 años se han mencionado como plagas que en algún momento afectaron este cultivo, pues de estos más de 150, la realidad es que a pesar de toda la problemática que se está hablando hoy, ¿no?, pues el grupo de plagas que a día de hoy en el presente nos están causando problemas, pues apenas se reduce a una docena, a una decena, no llegamos prácticamente a las 20 plagas. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no?, con los otros fitófagos, con los más de 100 fitófagos que en su momento también se mencionaron como plagas? Pues que de alguna manera sus poblaciones están reguladas bien, ¿no? Nuestro cultivo, los cítricos, ha tenido esa capacidad resiliente, ¿no?, de volver de alguna manera ante esas perturbaciones, de poder readaptarse y volver a la situación, digamos, pues original, ¿no?, que es a la que no tenemos ahí este tipo de daños. Todo esto precisamente viene explicado por una característica que tiene nuestra citricultura, que es bastante común en los agroecosistemas de cítricos, ¿no? Y es que asociados a estas ricas comunidades de fitófagos aparecen también unas importantes comunidades de enemigos naturales, que son los que ellos de alguna manera natural nos ofrecen la oportunidad de regular las poblaciones de estos fitófagos, ¿no? O sea, dan esta capacidad resiliente en cuanto a lo que es a la protección de cultivos en los cítricos. Aún así, a pesar de esta característica positiva, pues ha quedado evidente a lo largo de esta mañana, ¿no? Alberto Ferreres primero ha hablado de la importancia, ¿no?, que está teniendo pues la globalización, ¿no?, en la incidencia de nuevas plagas y enfermedades. Mi compañero también Ángel Plata y ahora mismo mi compañero Alberto Urbaneja pues también lo han estado comentando, ¿no?, con dos plagas que tenemos aquí. Pues otra de las características que se le puede atribuir a lo que sería pues a nuestra citricultura es que es especialmente sensible a la introducción de nuevas plagas, ¿no? En este gráfico cronológico de apenas de los últimos 15 años podemos ver pues, que tenemos 2 cócidos nuevos, 3 pseudocócidos, aunque pongo ahí 2, hay uno más, 4 nuevas especies de tris, 2 tetraníquidos e incluso en la península ibérica pues, uno de los vectores del HLB, ¿no? Esto exige, digamos, ahí la presencia de nuevas plagas que cuando entran, además, presentan una regulación natural, ¿no?, digamos así, por las comunidades de enemigos naturales que tenemos en el cultivo, pues exige precisamente que sea necesario mejorar esta capacidad que de por sí ya tienen los cítricos, ¿no?, que es esta resiliencia, ¿no? Y vamos a hablar pues un poco de esto, ¿no? Cómo podemos mejorarla a través de la optimización de los propios recursos naturales que nos ofrece el agroecosistema de cítricos, ¿no?
¿Cuáles son los mecanismos desencadenantes de una respuesta resiliente? Yo creo que pues, toda la audiencia lo sabéis, ¿no? Pues ante los fitófagos, ¿no? Cuando tenemos los fitófagos en nuestros cultivos, generalmente tienen su recurso alimenticio primario de una manera hiperabundante y eso les da la oportunidad de multiplicar de manera muy rápida sus poblaciones. ¿Quiénes son los que los van a regular? Pues sobre el nivel trófico superior tenemos las comunidades de enemigos naturales, que cuando estas están muy mermadas, ¿no? Pues en modelos de agricultura muy simplificada, ¿no? Y en los que se han estado haciendo tratamientos químicos, generalmente sus poblaciones están muy mermadas, por lo tanto su papel regulador también está muy mermado y al final esto lo tenemos que suplir de una manera activa pues mediante otros métodos en los cuales pues tradicionalmente el más común ha sido la aplicación de productos fitosanitarios, los cuales generalmente pues además tienen un efecto retroactivo negativo sobre las poblaciones de los enemigos naturales. Por lo tanto, pues al final este papel, digamos, automático también se va perdiendo. Cuando hablamos de la gestión integrada de plagas, todo esto se mejora y esto es, digamos, el sistema de manejo, digamos, convencional en gestión integrada de plagas. Al final, esto nos permite tener comunidades de enemigos naturales más diversas y más abundantes, que lo que se traduce es en abrir el abanico de oportunidades para la regulación de las plagas, ¿no? A través de unos enemigos naturales o otros enemigos naturales. Esto, obviamente, pues, se va a traducir en la gestión íntegra de plagas que la necesidad de recurrir a métodos de control proactivos, ¿no? Como puede ser la utilización de fitosanitarios, se reduce también. Este sistema, sin embargo, es imperfecto. Lo hemos visto a lo largo de la mañana, ¿no? Pues, y ahora lo acabo de comentar, ¿no? Aún tenemos lo que se conocen como plagas claves, las que tienen de manera natural una mala regulación y es en las que vamos a intentar trabajar de alguna manera, ¿no? En gestión integrada de plagas, esto lo trabajamos pues, mediante lo que es una gestión racional de los productos fitosanitarios, ¿no? de los plaguicidas, ¿no? Que sean lo más respetuosos posible con las comunidades de enemigos naturales a través de diferentes mecanismos, utilización de productos que sean materias activas que sean más selectivas, ¿no? Como ha comentado pues, también mi compañero Ángel, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? El poder determinar el momento más adecuado, ¿no? Para hacer el tratamiento, pues para incrementar su eficacia mientras se disminuyen los impactos, digamos, que pueden tener sobre las comunidades de enemigos naturales. ¿Y cómo podemos mejorar? Pues ¿cómo podemos mejorar este sistema? A través de la utilización de recursos naturales. Pues lo primero y más importante es identificar cuáles son las deficiencias de este sistema, ¿vale? Me gusta de alguna manera compararlo esto como sería como un estudio de mercado prácticamente. Nosotros tenemos unas comunidades de enemigos naturales que nos pueden funcionar más o menos bien en algunos momentos, pero que en otros momentos nos fallan, ¿no? Si nosotros, cuando nos fallan es porque hay unas exigencias que no se cumplen en este cultivo, ¿no? En el sistema. Si nosotros somos capaces de identificar esas deficiencias y somos capaces a esta demanda, ¿no? que tenemos de realizar una oferta que se ajuste y se adapte a las deficiencias que nos presenta el sistema, y esto es lo que vamos a intentar hacer con la utilización de infraestructuras ecológicas, ¿no? como puede ser el uso de cubiertas vegetales, pues de esa manera podemos intentar optimizar y mejorar el sistema. Un ejemplo claro de esto, para poder hacerlo más evidente, lo tenemos con el control biológico de pulgones, que sabéis que los pulgones son consideradas una plaga clave en clementinos, ¿no? Asociados a los pulgones existe una rica comunidad de depredadores que son capaces de per se de regular ahí las poblaciones de los pulgones, pero que en muchos momentos fallan. ¿Qué problemas tenemos con estas comunidades de enemigos naturales que se dan muchas veces también
con otros sistemas, ¿no? Con otros fitófagos, pues que dependen de un recurso que es hiperabundante, como pueden ser los pulgones, pero también algo que se caracteriza mucho a los fitófagos plagas que afectan a este y otros cultivos, pues que tienen una característica muy importante, y es que suele ser un recurso alimenticio efímero. Aparece en determinados momentos. En el caso de los pulgones es muy claro, ¿no? Porque está limitado a las brotaciones del árbol, sobre todo en este caso pues van a ser más importantes en la primera brotación, en la brotación de primavera, pero cuando desaparece este recurso alimenticio, cuando desaparecen las brotaciones y desaparecen las colonias de pulgones, su fuente de alimento primaria también desaparece. ¿Qué es lo que pasa con estas comunidades de enemigos naturales? Pues que al final tienen una temporalidad, ¿no? Porque cuando desaparece la fuente de alimento primaria, o migran o mueren, ¿no? O sea, pues al final hay una fuga de agentes de control biológico. Aquí me gusta mencionar también pues, un trabajo que siempre me ha parecido pues, muy interesante que realizó nuestro compañero Alejandro Tena en el IBIA, ¿no? En el que estudiaba, utilizando como organismo modelo el parasitoide de piojo rojo Aphytis melinus, el estado nutricional a lo largo de la temporada. Sin entrar en mucho más detalle, la línea roja está representando digamos, el umbral a partir sobre el cual se considera que el enemigo natural está bien alimentado, basado en el contenido de azúcares que se encontraba en su cuerpo, y por debajo de esta línea significa que están mal alimentados. Aquí tenemos pues, en primavera, en verano y en otoño, ¿no? Y del estudio se extrajo una conclusión que es muy interesante, ¿no? Que nos va a ayudar a entender esta demanda, ¿no? ¿Cuándo puede haber en este caso pues, una necesidad de recursos alimenticios? Pues por lo que se vio con este parasitoide, que es extrapolable a muchos enemigos naturales y que eso se ve con sus dinámicas poblacionales, ¿no? Cuando las realizamos a lo largo de todo el año, es que a partir de verano empieza a haber una deficiencia nutricional, porque hay una carencia, digamos, existe una oferta muy baja de recursos alimenticios. Y eso es donde nosotros vamos a intentar trabajar con la utilización de infraestructuras ecológicas, ¿no? Identificamos primero cuál es la demanda, ¿vale? Ya sabemos que desde final de verano hasta lo que sería la salida del invierno es un momento crítico en cuanto a los recursos alimenticios que pueden haber. Y a partir de ahí vamos a ver si creamos una oferta. En concreto, para utilizar los propios recursos que nos puede dar el agroecosistema, vamos a utilizar especies vegetales sembradas en una cubierta vegetal que de alguna manera pues, nos pueden dar una dieta alternativa para los enemigos naturales que queremos mantener, fidelizar a nuestros campos de cultivos, pero que, como hemos dicho, por la variabilidad de la existencia de sus recursos primarios, ¿no? De lo que serían de los fitófagos, sus poblaciones suelen ser muy fluctuantes. ¿Qué tipo de recurso? Ahora pasamos ya a lo que sería la oferta, ¿no? ¿Qué tipo de oferta podemos hacer ahí a través de la utilización de este tipo de infraestructuras? Pues recursos alimenticios, digamos, de los dos tipos que necesitan los enemigos naturales. Por un lado, fuentes de proteína. La proteína se va a utilizar pues, para temas de crecimiento y para diferentes factores asociados con la reproducción de los enemigos naturales. Y con este tipo de infraestructuras podemos obtener una fuente de proteína a través de dos mecanismos diferentes. Uno directo, proteína de origen vegetal a través del polen que nos pueden ofrecer en las floraciones estas especies vegetales, y un mecanismo indirecto, que es proteína, en este caso de origen animal, a través de fitófagos que podamos tener en las propias especies vegetales que tenemos en una cubierta vegetal. La otra fuente de alimento que necesitan los enemigos naturales son los azúcares, ¿vale? Que es la energía que utilizan al final pues, para todas las actividades relacionadas, por ejemplo, con el movimiento, ¿no? Que la capacidad de búsqueda de sus presas o de sus huéspedes. Y en este caso, también a través de dos mecanismos diferentes podemos obtener esos azúcares, ¿no? Uno, directamente de las plantas a través del néctar. El néctar es un recurso que ofrecen puede ser a través de las flores o a través de nectarios extraflorales, es una recompensa que las plantas ofrecen a los artrópodos a cambio de algún servicio, como puede ser, en el caso de los enemigos naturales, la protección frente a los fitófagos.
Y también se puede obtener el azúcar de manera indirecta a través de las melazas, que ya hemos visto en el vídeo, ¿no? Como, por ejemplo, que hemos visto de Llorens a primera hora, como existen numerosas especies de fitófagos, hemípteros, que se alimentan de floema y secretan como residuo este tipo de sustancia que tiene un contenido muy rico en azúcares y que es una fuente de alimento de azúcares muy importante para los enemigos naturales. Siguiente punto, hemos identificado lo que sería la demanda y sabemos qué oferta podemos hacer, pues obviamente cuando queremos diseñar una infraestructura ecológica como puede ser una cubierta vegetal, la tenemos que hacer con un criterio, ¿no? Pues vamos a ver, tenemos que cruzar precisamente esta demanda que existe por parte del colectivo, ¿no? En este caso de las comunidades de enemigos naturales, con la oferta que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el cruce, digamos, ajustar? Pues primero, es muy importante que la oferta esté accesible a los enemigos naturales. Eso, por ejemplo, en cuanto a los recursos florales, tanto de polen y néctar, es muy importante, por ejemplo, el tipo de estructuras y morfologías florales, porque no todas las morfologías florales permiten el acceso a estos recursos a los enemigos naturales. Es un criterio que tendremos en cuenta a la hora de elegir las especies vegetales que podemos utilizar en este tipo de infraestructuras. Muy importante, la fenología, ¿no? Hemos identificado cuándo existe necesidad de recursos alimenticios, pues vamos a hacer una oferta en esos momentos. Por ejemplo, pues especies, en nuestro caso, en nuestra citricultura, que tengan floraciones desde mitad o final de verano hasta lo que sería el final del invierno y el inicio de primavera, desde agosto hasta marzo. Hemos identificado las familias que tienen especies vegetales con floraciones en esas épocas del año, que tienen morfologías florales también con recursos alimenticios accesibles, ¿no?, a los enemigos naturales, y esas son las primeras candidatas para utilizar para el diseño de este tipo de infraestructuras. Hemos comentado también la importancia, ¿no?, de la presencia de presas alternativas como fuente de proteína o incluso como fuente de azúcares, ¿no? Entonces es muy importante conocer qué especies vegetales pueden tener fitófagos asociados en los momentos que también nos interesan y tener en cuenta también que este tipo de fitófagos no sean potenciales plagas del cultivo, ¿vale? En este caso de nuestros cítricos. Son todos los tipos de criterios que en el IBIA pues estamos utilizando para hacer la selección de especies. Y aquí, por ejemplo, pues os ponemos unos resultados de una cubierta experimental en la que tenemos diferentes especies sembradas y naturales en las que en el periodo desde octubre hasta marzo vemos qué tipo de ofertas cada una de las especies nos pueden estar ofreciendo, ¿no? Con esta gráfico aquí vemos las floraciones, lo que queremos ver es que perfectamente con combinaciones adecuadas podemos cubrir el periodo con floraciones, con especies vegetales en las que este tipo de recursos son accesibles. De la misma manera, en azul ahora mostramos, en este caso eran con pulgones asociados a estas especies vegetales. Y con estas gráficas, con esta tabla, lo que queremos ver es que también somos capaces de dar una oferta de recursos de proteína de origen animal alternativa durante este periodo en el que se supone que en el cítrico vamos a tener más escasez. Y en color rojo estamos representando la presencia de enemigos naturales que vimos en la cubierta vegetal en esos momentos, en cada uno de esos momentos, ¿vale?, en las diferentes especies. Lo cual podemos ver que durante el invierno somos capaces de fidelizar, ¿no?, la presencia de enemigos naturales en una cubierta vegetal para que estén ahí disponibles para que cuando comience la época de crecimiento en primavera puedan pasar estos enemigos más rápidamente a lo que sería al árbol, al cítrico. Aquí lo podemos ver en el caso, ¿vale?, de especies de pulgones que se asocian a la cubierta vegetal en el mismo periodo, que son además especies de pulgón como Apis fave, ¿no? Tenemos también Uroleucon sonchi, que no se asocian nunca a cítricos, por lo tanto los vamos a tener en las plantas, pero nunca nos van a ocasionar problemas en lo que sería en nuestra citricultura. Y aquí vemos las dinámicas poblacionales durante ese periodo del invierno de diferentes grupos de enemigos naturales.
Por ejemplo, pues me gustaría destacar el caso de los coccinélidos. Con las estrellas indicamos la presencia o de larvas o de huevos, lo cual nos están indicando que a pesar de las limitaciones de temperaturas que podemos tener en el invierno, si existen recursos alimenticios, son capaces de continuar completando los ciclos y por lo tanto van a estar presentes en el momento en el que empiece la temporada, la brotación de los cítricos. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer con esto? Pues incrementar la resiliencia a través de un incremento y de una gestión de las oportunidades de control biológico, ¿no? Creando sistemas muchísimos más complejos. Y con esto ya, pues para finalizar, ¿no?, la presentación, unas ideas, pues comentar que ya de por sí los agroecosistemas de cítricos poseen una gran capacidad resiliente frente a plagas y eso nos lo muestra la historia de nuestra citricultura contemporánea. Y que esto se debe precisamente pues, a la capacidad de albergar ricos y abundantes complejos de enemigos naturales. Y luego, pues que podemos mejorar las respuestas de estos complejos de enemigos naturales si somos capaces de gestionar una oferta de recursos alimenticios alternativos, ¿no? Que al final con eso pues incrementaremos los parámetros que nos interesan de estas comunidades de enemigos naturales, como puede ser su riqueza, abundancia y estacionalidad. Y eso, pues que si somos capaces de hacer esto efectivamente, es un trabajo complejo y a largo término, pues seremos capaces de maximizar la respuesta resiliente que el cultivo tiene frente a la introducción de nuevas plagas y enfermedades. Y con eso ya finalmente pues agradeceros por vuestra atención y también pues a todo el grupo de Libia que ha estado participando desde hace ya muchos años en estos trabajos de la línea de conservación. Muchas gracias.